Palabra de Dios, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo se hizo carne, la palabra, Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. O sea que esto es lo que hemos visto al principio. Estos tres son uno. Estos tres son uno. Y si recibimos el testimonio de los hombres, dice el 9, mayor es el testimonio de Dios. Porque Dios es Dios, ¿ok? Y el hombre siempre nos puede dar testimonio, pero siempre puede darnos su opinión sobre la palabra. Estos tres son uno y no cambian y no se contradicen. El otro testimonio de que el Espíritu Santo y la palabra son uno, es que desde el principio, desde Génesis 1:1 en adelante, vemos que siempre que la palabra es declarada, siempre que Dios declara y suelta la palabra, vemos que detrás de la palabra está el Espíritu Santo obrando. ¿Sí? En la Biblia dice en el principio, no, eso es Juan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y por encima de ese abismo estaba toda la oscuridad, todo cubierto de agua, desorden, todo caos, había caos por todos lados. Y por encima de esos, la Biblia en español dice, por encima de ese abismo, de esas aguas, de ese desorden, se movía el Espíritu Santo. La palabra en hebreo no es la palabra moverse, sino que es la palabra incubar. Incubar, como cuando una gallina se posa sobre un huevo para producir vida. Es la misma palabra que usa el Espíritu. Y por encima del caos y del desorden, el Espíritu Santo incubaba. ¿Qué estaba esperando? Estaba esperando la palabra. Y el momento que Dios dijo, sea la luz, el Espíritu Santo dio realidad, dio luz o dio vida a esa luz. Sean los árboles y las plantas, sean los animales, los seres vivos. El Espíritu Santo estaba incubando. En otras palabras, estaba dándole vida a la palabra de Dios. Hoy en día sigue siendo lo mismo. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, cuando tú y yo declaramos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que le da vida. Vuelvo a repetir, fijarse que he dicho la palabra de Dios, no la palabra nuestra. Cuando Dios habla, el Espíritu Santo se mueve. Todo fue creado por la palabra, y el Espíritu Santo moviéndose y confirmando la palabra. Todo es a causa de la palabra. Todo lo que hizo Cristo Jesús en su ministerio redentivo fue a través del Espíritu Santo. Su mismo nacimiento fue el resultado del Espíritu Santo. Eso lo podéis leer en Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Lucas 1:35. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se hizo carne? Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo, el ángel le da un mensaje, una palabra a María. María le pregunta, ¿cómo puede ser esto, puesto que soy virgen? Respondió el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? El ángel soltó la palabra, bendita entre las mujeres, de ti nacerá el Salvador, etc. María aceptó la palabra, y el momento que María acepta la palabra, el Espíritu Santo viene sobre ella, el poder del Altísimo la cubre, incubación, cubrir, y se produce el milagro. La palabra se hace carne en un ser humano.
Okay. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Bien. ¿Cómo entró Jesús en el ministerio? A través del Espíritu Santo. Cuando en Lucas 3:21, o sea que vemos que nació por el poder del Espíritu Santo, todo su ministerio fue guiado y por el poder del Espíritu Santo. Lucas 3:21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, al salir del agua, Jesús se puso a orar, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre él, en forma corporal, en forma física, como una paloma. Okay, no quiere decir que fuese una paloma, dice como una paloma descendió sobre él. Y vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el Espíritu Santo vino sobre él, reposó sobre él, y la voz del cielo confirmando su ministerio. Más adelante en Lucas, o sea que aquí vemos el Espíritu Santo reposando sobre él, en Lucas 4:1-2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Os dais cuenta la diferencia? En el bautismo el Espíritu Santo reposó sobre él. Después de la tentación en el infierno, en el desierto, Jesús volvió lleno del Espíritu. Ya no estaba sobre él, sino que estaba en él. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. En el versículo 14 creo que es, después de la tentación, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. O sea que el mismo Jesús, Hijo de Dios, necesitó al Espíritu Santo habitando en él para poder cumplir con su llamado y su ministerio, igual que nosotros lo necesitamos en nuestras vidas. Amén. En Hechos 10:38, que es un pasaje muy importante, vemos algo. Este versículo es importante para mí, por lo menos. El apóstol está predicando y dice: vosotros sabéis, le está hablando a los judíos, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, y usa el nombre de Nazaret. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la parte carnal, a la parte de hombre de Jesús, no al Hijo divino de Dios, no a Jesús el Dios como Dios, ¿me entendéis o no? Sino a Jesús como hombre. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Esta es la señal de que Dios está contigo. Esta es la señal de que el Espíritu Santo está contigo. El viento sopla de donde quiere. No sabemos dónde va ni dónde viene, pero vemos su sonido, oímos su sonido, vemos el resultado. Y este es uno de ellos. Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esta frase necesitamos subrayarla. Cristo Jesús sanó a todos los que vinieron a él, no rechazó a nadie. Esta frase, subrayarla, aprenderla de memoria: sanando a todos los oprimidos por Dios. ¿Dice eso? Sanando a todos los que Dios estaba tratando de enseñarles algo. O sea que aquí vemos bien claro, sin lugar a dudas, y no sé por qué seguimos discutiendo, estoy hablando del creyente en general, discutiendo este tema cuando la Biblia está bien clara, aquí y en muchos otros pasajes, que la enfermedad es una opresión del diablo. También lo vuelve a repetir cuando sana a la mujer encorvada. 12 años. No debería esta mujer, que ha sido hija de Abraham, oprimida por Satanás durante 12 años, haber sido libre de sus cadenas.
hace mucho tiempo, incluso antes de venir yo, es lo que Jesús le estaba diciendo al pueblo, a los líderes, ¿ok? Porque Dios estaba con él. Esa es la parte importante, porque el Espíritu estaba en él, porque el Espíritu estaba con él, porque estaba haciendo la voluntad de Dios el Padre. Amén. Podemos ver muchos ejemplos más, cómo resucitó Jesús de los muertos, por ejemplo. Romanos 8. Versículo 11. O sea que vemos desde el principio de desde su encarnación hasta el final de su vida aquí en la tierra, ministrando aquí en la carne, vemos la influencia y la dependencia en el Espíritu Santo, e incluso en su resurrección. Aquí vemos en Romanos 8:11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿quién resucitó a Jesús de entre los muertos? El Espíritu de vida. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, el mismo Espíritu, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Amén. Fue justificado por el Espíritu Santo. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cristo Jesús fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vindicado o justificado en el Espíritu Santo. O sea que todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, lo trataron de mentiroso, lo trataron de hereje, pero fue vindicado, justificado por el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo lo resucitó. Y 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Okay? O sea que todo lo que hizo Dios para el hombre fue a través de su Hijo Jesús, lleno del Espíritu Santo y bajo la influencia y el señorío del Espíritu Santo. Okay. Y así tenemos que vivir nuestra vida, de la misma forma que Jesús la vivió, dependiendo del Espíritu Santo. En Romanos 14:17. Dice la palabra de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es lo que comas ni lo que bebas, no son leyes y reglamentos, sino justicia y paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. La justicia de Dios, la paz del Hijo de Dios y el gozo en el Espíritu Santo, justificados por Cristo Jesús. Porque el que de esta manera, dependiendo del Espíritu Santo, sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Justicia, paz y gozo.
Bien. Estoy pensando dejarlo ahí porque vamos a ir metiéndonos en más y más detalle y no quiero dejarlo a mitad de un punto importante. Pero espero que haya quedado claro que el Espíritu Santo, en lo que hemos visto esta noche, el Espíritu Santo es de suma importancia. Cristo Jesús dependió totalmente de Él. Nosotros deberíamos depender totalmente de Él. Reconocerle en todo lo que hacemos, reconocerle en nuestra vida, reconocerle en todas nuestras decisiones y caminar en el poder del Espíritu Santo siempre. Amén. No sé si hay alguna pregunta o alguna